hermanas, ya hemos cantado muy hermosas alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entrar al estudio. Superando mis temores se titula. Pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica. Tenemos esta bonita lección, ¿verdad? Y hoy tenemos el examen, la evaluación de los tres personajes, tres mujeres, ¿verdad? Que se han estado comentando en estos sábados anteriores. Por aquí tengo los exámenes. Tal vez no se me vuelan y copian todo, ¿verdad? Bien, vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo número 19. Vamos a leer primer libro de Reyes 19, del verso 1 al versículo número 8. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oremos a nuestro Dios, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos en esta hora reunidos para poder bendecir y glorificar tu nombre, para poder, bendito Dios, seguir fortaleciendo nuestra fe y ese amor hacia ti, porque reconocemos que eso es lo que hace tu palabra en cada uno de nosotros, fortalecer nuestra fe y también crecer en ese amor hacia ti, máximamente cuando vemos, Señor, las bondades, las misericordias tuyas hacia nuestras vidas, las promesas que tú nos has dado, las cuales muchas veces pasamos desapercibidos y creemos, Señor, que estamos solos en este mundo y que de repente, Señor, no le encontramos sentido a nuestra vida. Pero a través de tu palabra encontramos, Señor, ese aliento, esa fuerza que necesitamos para no desmayar, para continuar adelante, mostrando ese amor hacia ti. Te rogamos en esta hora que nos dirijas con tu espíritu y nos permitas entender tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas. Si alguna estuviese enferma, te pido, Señor, que tú puedas levantarla, tú puedas sanarle, puedas quitarle todo malestar que pueda haber en su cuerpo, y que así le permita, Señor, poder finalizar este día de reposo, dándote la alabanza y la gloria a ti. Te pedimos, Señor, estos favores, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Superando mis temores se titula esta lección. Dice el objeto de la lección que debemos de identificar las emociones. Debemos de identificar, dice, las emociones, el miedo, el temor, y qué más dice, y la fobia, detectando cuál de ellas nos está afectando y sus posibles causas. Estaba por ahí revisando lo que es el comentario de la escuela, y pues viene
dándonos información bastante grande al respecto de lo que viene encerrado en el objeto de la escuelita. ¿Cuántas de ustedes tienen temores, hermanas? ¿Todas tienen temores? ¿Temores a qué? ¿Temores a qué tenemos nosotros? Usted, hermana Angélica, ¿a qué tiene miedo usted? Ajá. A mí no me gusta mentir ni tampoco hablar lo que no siento. Ajá. A veces me da miedo a quedarme sola. A quedarse sola. Sí, pero al mismo tiempo pienso y recuerdo que Dios nunca nos deja solos. Y yo a veces me refiero a la soledad humana, de tener a alguien a la par de uno como ser humano. Por ejemplo, yo solo vivo con mi hija. Y si me quedo sola, digo, pero no puedo estar sola porque Cristo está conmigo. Él nunca nos abandona. Entonces, pero ese es mi mayor temor. Y hay muchos otros temores, ¿verdad? Pero no son tan arraigados como la soledad que el ser humano a veces practica o sentimos. Bueno, pueden existir diferentes miedos en cada uno de nosotros, temores, fobias también, son cosas diferentes aunque van relacionados la una de la otra. Dice, por ejemplo, ahí en el comentario que el miedo es una emoción, dice, natural o un peligro real o imaginario. Este suele ser, dice, temporal. Por ejemplo, lo que sentimos cuando alguien nos asusta. Aparte de eso, miedo a lo desconocido o miedo a la soledad o a qué más, o al fracaso, ¿verdad? Por ejemplo, de repente nuestros miedos pueden ser quizás el que nosotros pues tengamos la duda de lo que puede sucederle a nuestros hijos, ¿verdad? O la duda de qué es lo que será de nuestros hijos si en determinado momento nosotros llegásemos a faltar. O sea, de que a veces, hermanos, logro entender yo, hermanos, por lo que he estudiado de esta escuela, que a veces los miedos, los temores suscitan por inseguridades que nosotros tenemos acerca de los diferentes aspectos o de los diferentes factores que envuelven a mi vida. Como por ejemplo, ¿verdad? Dice mi hermana Angélica, yo tengo miedo a quedarme sola. ¿Cómo sería si un día mi hija ya no está conmigo? Y así podemos pensar muchos, ¿verdad? ¿Qué sería de nuestros hijos? O viceversa, ¿verdad? ¿Qué sería de nuestros hijos si yo ya no estoy? ¿Verdad? O por ejemplo, ahora tengo trabajo y el trabajo es el que a través del trabajo es que yo adquiero todos los recursos para poder suplir las necesidades del hogar. ¿Qué pasa si un día llegase a perder el trabajo? Otro ejemplo pudiera ser, hoy estoy bastante saludable y cuando nos damos cuenta de alguien que está padeciendo de una enfermedad, decimos nosotros, ¿qué sería de mí si a mí me llegase una enfermedad similar? Y empezamos nosotros a temer de cosas que todavía no están pasando en nuestra vida y que quizás nunca van a pasar en nuestra vida, pero que nosotros por lo que vemos a nuestro alrededor, que las empezamos a sentir. Entonces esta escuela nos va a ayudar a que usted y yo tengamos la plena seguridad de que independientemente de lo que pase o de los temores que en nosotros puedan haber, estar conscientes que Dios siempre está con nosotros y que Él tiene el control de todo en nuestra vida. El verso de memoria nos viene puntualizando esto. Dice, por ejemplo, el versículo de memoria. ¿Cómo dice el verso de memoria? ¿Se lo pueden? No temas, dice, porque yo estoy. Oiga, esta es promesa ¿de quién? Esta es una promesa de parte de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros, hacia usted, hermana, son promesas. No temas, dice. Esta es la palabra del Señor. Como cuando el Señor le decía a Josué. ¿Cómo le decía a Josué el Señor, hermana Carmen?
Mira que te mando que te esfuerces y que seas que. ¿Y qué más dice? Ahí está, no temas ni desmayes. Porque los temores lo hacen desmayar a uno, ¿no es cierto, hermano? Claro que sí. Fíjese que cuando Saúl era amenazado por aquel gigante Goliat, ¿verdad? Que allí estaban los dos ejércitos. Y los dos ejércitos estaban dispuestos ¿para qué? Para la guerra, para pelear, para enfrentarse el uno con el otro. Pero sale este gigante de 3 metros y dice, ¿cómo dice el gigante? Le dice al pueblo de Israel, no peleemos todos, dice él, solo saquen uno de ustedes para que pelee. Y decía él conmigo, pero él lo decía, hermanos, porque él sentía la seguridad de que a él nadie se iba a hallar con la capacidad de ¿qué? De quererlo enfrentar, de querer pelear con él. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra y que también era de alta estatura y era un hombre, hermanos, fuerte, era un hombre, hermanos, difícil de pelear con él. Entonces él decía, saquen uno nada más, ¿para qué vamos a estar peleando todos? Solamente uno saquen. Y Saúl, ¿cómo se encontraba Saúl, hermano? ¿Cómo se encontraba Saúl ahí? Saúl se encontraba, hermanos, que estaba perdido ahí, porque ninguno de sus soldados se atrevía a ir a pelear. El temor les había invadido y el desmayo había, hermanos, llegado a ellos, porque dice que desde la mañana hasta la tarde ese gigante salía, hermano, y decía, a uno sáquenme, solamente a uno. Yo me acuerdo que cuando estaba como de 13 años, había un muchacho como de unos 16 años, más grande que yo y bien cholotón, ¿verdad? Y entonces yo le tenía un gran miedo a ese muchacho. Yo le tenía un gran miedo, así como lo oye, le tenía miedo. Pero un día él tenía otro hermano. Y un día tenía a mi hermano, el que me sigue, tenía a mi hermano, uno de ellos lo tenía así agarrado. Y ese grandulón, ¿verdad? Le estaba dando duro a mi hermano. Y yo logré ver así desde lejos, venía con un tercio de leña, algo acalorizado, ¿verdad? Y cuando vuelvo a ver y lo voy viendo que le estaban dando duro a mi hermano, tiré el tercio de leña y salí corriendo, hermano. Se me quitaron los temores. Y fui a pelear, hermanos, con los dos. Fui a pelear con los dos, hermano. Imagínense, 13 años, 14 años. Y mire, y ese fue pues, que le pegué a los dos y salieron corriendo. Y todos los muchachos de allí de la colonia donde vivía se dieron cuenta. Pero yo solo les pegué, salí y agarré a mi hermano y nos fuimos a encerrar. Y todos se dieron cuenta y después andaban diciéndole a muchachos, dice Gerson que a los dos les dio duro. Así, fíjese. Dice Gerson que a los dos les dio duro. Mire. Y mire, y una vez estábamos reunidos así todos y los hipótesis, pero aquí está Gerson, le dijo, que dice que a los dos les dio duro, a ustedes dos. Y mire, ¿y para qué le dijeron así al bicho, al cipote ese? Es cierto que vos andás diciendo que me diste duro. Démonos ahorita y vamos a ver si es cierto. Digo. Me empezó a agarrar otra vez miedo. Pero como me insistía, démonos pues, le dije yo, ¿verdad? Y mire, hermano, y empecé a darme duro con él. Hasta el grado tal que él rebotó en el suelo. A ver cómo lo hice rebotar en el suelo, pero rebotó. Pero yo salí corriendo, hermano. Mire, ya nunca más me volvió a andar retando ese muchacho. Ya de ahí yo ya no tenía miedo. Porque el miedo eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el miedo? Le roba el valor a uno y lo imposibilita y lo hace a uno, hermano, estar como que sometido por aquello que le ha robado a uno el valor, ¿o no es cierto? Eso es lo que había pasado con Goliat. Había invadido
el temor a Saúl y a todo su ejército. Nadie quería pelear. Entonces el temor lo hace desmayar. Pero allí dice el texto: mira que te mando, le decía el Señor a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas ni qué dice, ni desmayes, porque yo estaré con quien, le dice. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, ¿o no? ¿No lo cree usted esto, hermano? Yo creo estas palabras. Debemos de creerlas y hacerlas nuestras y no tener miedo alguno, no tener fobia a cosas, hermanos, que han pasado. Aunque es natural a veces esas cosas, ¿o no es cierto? A veces son cosas naturales, pero hay que tratar de superar esos temores, ¿o no? Es natural tener miedo, pero hay que superarlos, porque el temor nos puede llevar ¿a qué, hermano? Nos puede llevar al fracaso. Sí, mire cómo dice este texto: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Y qué más dice? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? Con la diestra de mi justicia. No temas, no hay que darle lugar al temor. ¿De qué manera nosotros podemos combatir el temor, hermanas? ¿De qué forma podemos combatir el temor? Esta escuela nos va a llevar ¿qué es lo que produce el temor y a qué nos puede llevar el temor? Entonces, pero ¿cómo nosotros debemos de combatir el temor, hermanas? ¿Cómo? Enfrentando el problema, pero ¿cómo? Enfrentando el problema, ¿cómo? Enfrentando el problema tomados de la mano de ¿quién? Tomados de la mano de Dios. Porque si usted dice yo puedo y va solito, ¿qué va a pasar? No vamos a poder. En el caso de la lectura bíblica que aparece allí, ¿verdad? En la escuelita, ¿de quién se nos habla ahí, hermano? Un gran profeta de Dios. ¿Cuál es el profeta que hace mención ahí en la lectura bíblica? Elías. Un profeta, hermanos, que no le había tenido miedo a cuántos profetas de Baal, a 450 profetas de Baal. Dice que a todos los había matado, a todos los había destruido. Pero en el versículo 1 del capítulo 19 dice que Acab llega a donde Jezabel, que era la esposa de él, y le dice lo que Elías había hecho. Y en el versículo 2, ¿qué dice? Jezabel entonces envió una carta a Elías con un mensajero. ¿Y qué le decía en la carta? ¿Qué le decía en la carta? Así me hagan, le dice, los dioses, y aún me añadan, si mañana, ¿qué? Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínense una amenaza. ¿Amenaza de qué era esa? Una amenaza de muerte. Elías había matado a los 450 profetas. Acab le había ido a decir a Jezabel, y Jezabel viene y dice: pues háganle llegar esta nota a Elías y díganle y pónganle allí que así me hagan los dioses y aún me añadan, dice, si mañana a esta hora tú, Elías, no estás como uno de esos profetas a los cuales has matado. Cualquiera es de qué, hermano, es de temer, ¿o no? Dice ahí la palabra en el verso número 3: viendo pues el peligro, ¿qué es lo que hizo Elías? Se levantó y ¿qué hizo? Se fue para salvar su vida. En otras palabras, huyó. ¿Cuántos huimos de los problemas, hermanos? ¿Cuántos huimos de los problemas? Cuando vemos que la situación se va poniendo difícil y entonces decimos, no, mejor que digan aquí corrió que... mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Y le huimos a los problemas, a las dificultades. Eso es lo que hizo Elías. Yo me voy mejor, dice, ¿para qué voy a estar esperando que venga esa mujer a matarme? Yo me voy. Y salió corriendo Elías. Y dice ahí en el verso número 4: y él se fue por el desierto
un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y mire hasta dónde lleva el temor. ¿Hasta dónde lleva el temor, hermanas? ¿Están leyendo? ¿Hasta dónde nos lleva el temor? Hasta el grado de desear la muerte. El temor no es bueno. El temor no es nada favorable en nuestra vida. Quienes en determinado momento vivieron situaciones, ¿verdad?, complicadas, en tiempos en que la delincuencia estuvo, hermanos, a todo esplendor acá en nuestro país, saben qué es sentir la amenaza de qué, hermanos, la amenaza de muerte. ¿Sí? ¿Verdad que no se siente fácil? Hay quienes que hasta se les altera lo que es la azúcar, se les desarrolla lo que es esa enfermedad de la diabetes por el susto. A mí me contó de un hermano que él lo llamaron y le pidieron una buena cantidad de dinero. Fíjese, le pidieron una buena cantidad de dinero. Y no va a creer que el hermano les dijo, pues ya van a ver, les dijo, ya voy a ver cómo está eso, les dijo, fíjese. Y algo que no era cierto. Pero él de repente, ¿verdad?, como que se le vino a la mente eso. Ya voy a ver cómo está, porque mi hijo está en la cárcel y él es también de los propios. Ya voy a ver cómo está eso. Imagínense. Mire, discúlpenos, a Dios le dijeron. De verdad que sentirse amenazado uno no es fácil. ¿O sí es fácil, hermano? No es nada fácil. Sí, no es fácil. Elías fue amenazado ¿por quién? Por la reina Jezabel. Una mujer puso a temblar ¿a quién? Al profeta. Hasta el grado de sentir ganas ¿de qué? De morirse. Eso quiere decir que las mujeres tienen una gran capacidad. ¿O no, hermano? Sí, claro, de cuidado. Decían, hermano, a las mujeres hay que tenerles miedo porque es cierto que son frágiles, pero también son de cuidado. Y es que de verdad, hermanas, eso es lo primero que deben de mentalizarse. Que si Dios está con ustedes, ¿quién va a poder contra ustedes? ¿Ustedes son fuertes o no son fuertes? Como dice una alabanza de la femenil que cantan, ¿verdad? Mujer fuerte, ¿quién? ¿Qué dice? Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Como Ruth, Esther y ¿qué más? Como Ruth, Esther y Dorcas. ¿Quién va a hallar a esas mujeres, hermanos, que enfrentaron grandes problemas, imagínense Esther, hermanas. Esther. ¿Se acuerdan de la historia de Esther, hermanas? Allá atrás, ¿se acuerdan de la historia de Esther? ¿Qué pasó con Esther, hermano? ¿Qué sucede? Dice que no podía entrar ¿a dónde? A la recámara del rey, ¿verdad? Allí donde el rey atendía a los príncipes. No podía entrar sin antes haber sacado el ¿qué, hermanos? Una autorización, un permiso. Pero la necesidad que embargaba a la vida de Esther era apremiante, ¿o no era apremiante? Y dijo Esther, pues yo, aunque no tenga el permiso, yo voy a ir. Y ustedes solamente, ¿el qué les dijo Esther? No oren y ayunen. Oren y ayunen. Y yo voy a entrar a donde está el rey. Y si he de morir, que muera. ¿Tenía miedo Esther o no tenía miedo? No tenía miedo. Esa mujer estaba pero acorazada, hermanos, de una fortaleza, pero ¿cómo? Grandísima. Una fortaleza grandísima. Que pues ella iba decidida ¿a qué? A todo. Pero mire Elías. ¿Cómo estaba Elías, hermano? Él se había ido a arrinconar, ¿verdad? Sí, iba temblando de miedo. Y allá iba Elías, hermanos, dice ahí en el verso, ¿verdad? Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose, dice ahí, ¿verdad? Y echándose debajo del enebro, se quedó, ¿cómo dice que se quedó? Dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Yo me imagino que cuando el ángel le tocó, ¿cómo creen ustedes que hace ver levantado? ¿Cómo creen ustedes que se ha de haber levantado? Asustado, ¿verdad? Ajá, asustado. Dicen hermanos que hay personas que tienen miedo hasta de sus propias sombras. ¿Es cierto? ¿Será cierto eso, hermano? Sí, ¿verdad? A veces quizás porque han hecho alguna maldad y se sienten, ¿qué, hermanos? Se sienten amenazados, se sienten en peligro, ¿verdad? Y sienten aquel pavor, ¿verdad? Entonces, realmente el temor no es nada favorable para nosotros. Nosotros debemos de tener nuestra confianza en nuestro Dios eterno, en nuestro Padre celestial, que Él cuida de quienes, que Él cuida de nosotros. ¿O no cuida de Dios, hermanos, nosotros? Claro que sí. A cada momento, a cada instante, Él está al cuidado de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de las cosas inclusive que nosotros no sabemos, porque la misma palabra de Dios dice que Él no pone carga que nosotros no podemos llevar. Entonces allí está, dice aquí, entonces Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y vasija y agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino que te espera. Sí, hay muchos hombres de Dios que han pasado por diferentes temores. Moisés, por ejemplo, era otro hombre que tenía temor. ¿Cuáles eran los temores de Moisés, hermana Nereida? Hablar en público. Ajá, entonces Moisés tenía temor de hablar en público. Él tenía temor del cargo que Dios le estaba poniendo en sus manos, ¿verdad? Porque tú vas a ir y ¿qué le dice? Y vas a libertar ¿a qué? A mi pueblo. Y él le dice, pero soy poco de palabra. O sea que uno de sus temores era ese, de que no era, digamos, no era expresivo, ¿verdad? Era tímido, digámoslo así, era tímido. Y lo otro era que quizás se consideraba incapaz también de ejercer, de desarrollar semejante cargo. ¿Sí? Otro ejemplo de temor en la escritura de hombres y mujeres que tuvieron miedo. Moisés es un ejemplo. ¿Quién es otro? ¿Quién? David. Yo creo que todos en determinado momento experimentamos nuestros temores, ¿verdad? Y así como los hombres del ayer también. Pero qué importante ver la confianza que ellos depositaron en Dios y cómo es que Dios los sacó victoriosos en todas circunstancias, en todos los problemas de la vida. Y así como a ellos, también a nosotros. Veamos qué dice ahí el comentario. ¿Qué es el miedo? Pregunta. Dice que es una emoción natural o un peligro real, o qué más dice, o imaginario. Este suele ser temporal, o sea, no todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, lo sentimos cuando alguien ya ha sentido miedo usted en su casa, hermano, cuando está sola y de repente se encienden las luces.
O de repente ¿el qué? O se apagan las luces o de repente un ruido, ¿verdad? Fuerte. Se asustó. Ajá. Dice ahí, ¿verdad? Nos asusta miedo a lo desconocido. Miedo a qué le dice, a la soledad, o miedo también a qué dice, al fracaso. Fíjese que hay quienes que jamás emprenden, aunque tengan necesidad de emprender, pero no emprenden. ¿Por qué? Porque tienen miedo a qué, al fracaso, a no tener buenos resultados de aquello que van a emprender, de aquello que van a hacer. En el nombre del Señor debemos de decir nosotros, ¿verdad? Así como David, tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo a ti, le dice, ¿en el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. Así nosotros debemos de, en el nombre del Señor voy a hacer esto, en el nombre del Señor voy a emprender esto, en el nombre del Señor y en el nombre del Señor, hermano, porque en el nombre del Señor es que nosotros debemos de hacer todas las cosas y no darle lugar al temor, porque el temor eso es lo que hace, nos detiene, nos imposibilita, nos paraliza, para que no, hermanos, trascendamos, para que no nos desarrollemos, para que no nos superemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el temor? Dice ahí, otro concepto, dice, es la reacción fisiológica al miedo. Es la escapatoria que el cuerpo usa para ¿qué dice? Para autodefenderse. Como el caso de Elías. Él tuvo miedo. Y inmediatamente al miedo manifestó su temor. ¿Haciendo qué? Huyendo. Porque el temor es, como dice aquí, ¿verdad? Es la reacción fisiológica al miedo. Es lo que nosotros hacemos cuando tenemos miedo. Había un muchacho que andábamos nosotros con él, ¿verdad? Y él pues no había andado en buenos caminos. Y de repente, medio movimiento, y él se asombraba y como que ponía las manos rapidito. Es la reacción, a ese se le llama ¿cómo? Según el concepto se le llama temor. Porque el temor es la reacción que nosotros asumimos o adoptamos ante el miedo, ¿verdad? Ante el miedo. Como por ejemplo, se grita. Cuando se tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Se grita. Ese es el temor, la reacción al miedo, según lo que dice aquí el concepto. ¿Qué es fobia? Dice ahí. Bueno, ahí viene otro punto. Dice, ¿qué dice? La fobia es un trastorno ¿de qué, hermanas? De ansiedad, que se caracteriza por un miedo desproporcionado. ¿Qué significa la palabra desproporcionado? Exagerado, descontrolado, ¿verdad? Un trastorno descontrolado. Y dice más, es irracional ante seres, objetos o situaciones concretas. Por ejemplo, yo he oído cómo hay quienes que se asustan por quienes, por los sapitos, por un ratón, ¿verdad? ¿Cómo le hacen las hermanas cuando ven un ratón? Se suben a la mesa, le hacen así, ¿verdad? Corren para allá, corren para acá. Cuando tiembla, hermanas, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Grita, ¡ay, está temblando! Dice. Todos están calladitos, que ya sintieron el temblor, pero todos están calladitos. Pero la que tiene fobia, ¿qué pasa? Esa corre, ¡ay, está temblando! Y sale corriendo y grita, ¿verdad? Hasta llora, se agarra de los palos, se mete debajo de las mesas. ¿Por qué? Porque tiene fobia, ¿verdad? A nosotros no nos pasa eso, hermano. Tal vez eso no, ¿verdad? Pero algunas cosas sí, ¿verdad? ¿O no? Por ejemplo, fíjense de que conocí a una pareja que el muchacho usaba moto.
y en la moto tuvo un accidente que quedó, ya saben cómo. O sea, que quedó, por milagro de Dios, ¿verdad? Él no murió. Pero dijo la esposa, ojalá, dijo, que ya no le gusten las motos, dijo. Ojalá que ya no le gusten las motos, que quede curado para que ya nunca más vuelva a usar motos. Porque yo le decía que no comprara moto, porque es peligroso andar en las calles. Y así, entonces, ¿pero qué cree? Solo se recuperó el hombre y andaba buscando una moto para comprarla y movilizarse en ella. Y la compró, pues. La compró y ya empezó a subirse. Y le decía a la esposa, ¿qué no te da miedo? Le dice, ya pasaste una, le dice, y por milagro quedaste vivo. ¿Y cómo es que volviste a comprar otra moto? Y el hombre bien galán se iba en la moto de su casa, salía y la mujer se quedaba. ¿Cómo creen ustedes que quedaba la mujer? ¿Verdad? Se quedaba, hermanos, rogándole al Señor, ¿verdad? Señor, guarda, cuídalo, Señor, ¿verdad? Y por los temores, ¿verdad? Entonces aquí dice la fobia, dice aquí, no debemos despreciar, oiga bien, no debemos despreciar. Por eso les decía que todos en más de algo tenemos nuestros temores. Entonces, fíjense que nuestra hija, ella cuando estaba pequeñita participaba bien bonito en los niños, hasta agarraba el micrófono y cantaba, y bien bonito cantaba. Pero ya cuando fue llegando a los 10, 11 años, le empezó a entrar como que un poco de miedo, de fobia, pena. No era pena, porque ella le daba de llorar, agarraba el micrófono y empezaba a querer hablar y de repente empezaba a llorar. Entonces y llegaba mi esposa, que siempre ha trabajado con los niños, y ella llegaba, respire, le decía, respire, y empezaba la niña, ¿verdad? No voy a llorar, decía, no voy a llorar, y delante de todos, pues, hasta que fue venciendo a ella y los temores, hasta el grado de que pudo controlarse y pudo, digamos, hacer las participaciones en los niños ya formalmente, ¿verdad? O sea, de que, y aquí hago mención de eso porque cuando algunos niños veían que la niña adoptaba ese comportamiento, ya está llorando otra vez, decían, ¿verdad? Así, ya está llorando otra vez, decían. Así, o sea, y siempre tendemos como que a burlarnos de quien se ve ante una situación de esas. Y aquí recomienda el comentario, dice, no debemos despreciar a quien padece de algún caso, ¿de qué dice? De algún caso de miedo o fobia, sino más bien se debe consolar mediante, ¿qué dice? La palabra de Dios, recordándole que el Señor le ama y que tiene compasión y cuidado ¿de quién? De ellos. No debemos ay, usted, hermana, qué miedosa es usted. No, tengamos cuidado, ¿verdad? Con menospreciar la sensibilidad que otras personas o otros hermanos puedan tener a diferentes situaciones. Hay que considerarlas, ¿o no? Hay que considerarlas y hay que darles ánimo para que superen esos miedos, ¿verdad? Esos temores. No escandalizar. Ay, no, hermana, usted es demasiado, ¿verdad? No, hay que entender, no todos somos iguales. Todos somos completamente diferentes, ¿verdad? Todos somos completamente diferentes. Yo tuve un accidente en el año, el año antepasado. Tuve un accidente y de ese accidente yo quedé un poco como que, así como que dicen, un poco miedoso, ¿verdad? Cuando yo me iba a subir en el carro para manejar, yo quedé un poco miedoso esa vez, ¿verdad?
pero gracias a Dios lo superé. Y fíjense que cuando me pasó eso, bien me acuerdo de que estábamos, bueno, porque jalando material para la construcción estábamos, y a mí me pasó ese accidente, que los frenos del pickup se fueron y no pude detener el carro. Y pues me iba a un gran barranco, y por gracia de Dios que el vehículo pues no agarró recto, sino que agarró como que la manita le pusieron así y se fue a quedar así, ve, cabalito a detenerse en una gran piedra que había ahí, y quedé yo así, ve. Cuando reaccioné, gracias Señor, dije yo, ¿verdad? Pero bien asustado, ¿verdad? Bien asustado. Entonces siempre que salía con algún viaje, yo siempre pensaba, y si voy manejando, decía, y si me vuelven a ir los frenos, y siempre pensaba en eso. O a veces durmiendo o tratando de dormirme estaba, y yo me proyectaba a esas cosas. Los temores le invaden a uno cuando uno experimenta situaciones bastante complicadas, bastante difíciles, ¿verdad? Pero vea la reacción de los compañeros, de los hermanos allí. Inmediatamente, ¿verdad? Un hermano estaba en el otro filo, en el otro cerro, ¿verdad? Y él vio así, ¿verdad?, cómo el vehículo se fue. Y él, yo en el vehículo todavía allí como que pensando si estaba bien o qué, ¿verdad? O si era cierto que estaba con vida o qué. Pero, y de repente escuchaba plax, 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 porque él venía corriendo, hermano, desde el cerro venía bajando para ver qué me había pasado. Y los otros hermanos ni se habían dado cuenta. Pero a la larga, al rato llegaron y me dicen, venga, lo vamos a colgar. Pero yo pensaba de que en buena forma, y no era porque en una forma como de burla, ¿verdad? Porque decían, lo vamos a colgar, porque a los que están asustados hay que colgarlos cabeza abajo. Y yo ya me daban ganas de decirles, cuélguenme pues, ¿verdad? Porque yo temblaba, hermanos, si yo temblaba, ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve comportamientos así, cuando uno está pasando un momento de temor, no es, hermano, bueno hacer algún tipo de burla, sino que al contrario, ponerse al lado de él, ¿verdad? Ponerse al lado de él y darle palabras. Llegaron unas hermanas y dijeron, hermano, gracias a Dios que Dios los libró, ¿verdad? ¿Cómo cuida el Señor de usted? ¿Verdad? Yo, mire, gracias a Dios. Mire que yo ni quise comer ese día. No quise comer ese día. Cabalito en la hora de almuerzo. Por eso es que los hermanos les costó llegar, porque ellos estaban almorzando, ¿verdad? Y yo ni quise comer. Pero sí, hermanos, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Dice, el miedo no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Puede manifestarse con ansiedad, con estrés y problemas físicos como insomnio, dolores de cabeza y tensión muscular. Reconocer estos síntomas es, ¿qué dice? Importante para. Bueno, allí como que se quedó cortado, ¿verdad? El comentario. Pero dice, posibles causas de los miedos. Mire, ahí están las causas. Algunas formas de castigar pueden generar miedo en el futuro, dice. Si no haces caso, te voy a, ¿qué dice? Te voy a regalar. ¿Miedo a qué dice? Al abandono. Despierta a los niños tirándoles agua helada. ¿Alguna vez lo ha hecho usted, hermana? Fíjate que eso se puede dar un problema. Mira, aquí dice, mire cómo dice aquí, miedo al agua o a ¿qué dice? Hidrofobia. ¿Ah? Hidrofobia, miedo al agua o hidrofobia. Miedo al agua, en otras palabras. Dice, por necio te voy a encerrar. Miedo al encierro, dice ahí, ¿verdad? A la soledad o claustrofobia. Ahí, ¿verdad? Palabras no las puedo pronunciar yo, ¿verdad? Deja de llorar, si no te apagaré la luz. ¿Miedo a qué dice? A la oscuridad o a la nictofobia.
juegos altamente peligrosos son otras causas que generan miedos. Y dice, lanzar a los niños ¿hacia dónde dice? Hacia arriba puede causarles lesiones cerebrales, miedo a las alturas e inseguridades. Yo perdí un poco de miedo a las alturas. No sé usted si le tiene miedo a las alturas, hermano. Mire, yo cuando estábamos jóvenes con mi esposa, salíamos a las reuniones juveniles, a las salidas recreativas. Y a mí me admiraba ella porque ella no tenía miedo, no le tenía miedo a los, por ejemplo, esos toboganes que hay, ¿verdad? O toboganes, hermano, que sale uno así. Y entonces como si ella iba, decía yo voy a ir también, decía. Pero yo con gran miedo, hermano. Yo solamente para demostrarme tiraba una vez. Para demostrarme tiraba, solo para demostrarle a ella. Una vez me tiraba, ya no más. Porque yo sentía demasiado feo eso. Pero logré superar eso. Ya hoy me tiro de... Incluso ahora ella le da miedo. Porque ella antes porque estabas pechito, está bien que te tiraba, pero oye, hay más peligro, ¿verdad? Sí, exponerse uno ya, ¿verdad? Ya no puede uno andar haciendo esos juegos extremos, le llaman, ¿verdad? Juegos extremos, ¿verdad? Así es que aquí dice, lanzar a los niños que no pueden nadar a una piscina. El niño se siente, ¿qué dice? Abandonado, o ¿qué dice? Por su cuidador. Bueno, todo eso genera los miedos. En las Sagradas Escrituras leemos de muchos personajes que por una razón u otra tenían miedo, pero con la ayuda del Eterno lograron vencerlo. Moisés, allí está, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de Egipto, sintió miedo de enfrentarse a ¿quién dice? ¿Cuál era el miedo, hermana? ¿Cuál era el miedo? De Moisés, ¿cuál era el miedo? No, aquí dice, de enfrentarse a Faraón. Ese era el miedo, aquí dice. Mira, aquí dice, cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de Egipto, sintió miedo de enfrentarse a Faraón. Sin embargo, solamente con la misión de Dios encontró la fortaleza y valentía para llevar a cabo la misión que fue encomendada y liderar al pueblo de Dios. Pedro tuvo miedo también, ¿verdad o no? ¿Cuándo tuvo miedo? Cuando negó al Señor, allí también. Pero también dice, tuvo miedo cuando dice que iba caminando en el mar y empezó a ver que las aguas se volcaban hacia él. Y él tuvo miedo y empezó ¿a qué? A hundirse. Los discípulos tuvieron miedo después de que Jesús, hermano, fue muerto, ¿no es cierto? Tanto así que, ¿cómo estaban los discípulos, hermanos? Después dice que estaban encerrados por miedo, dice. ¿A qué? A que ellos también fuesen capturados y fuesen muertos como el Señor. Entonces ellos estaban encerrados y por eso es que Jesús dice, estando ellos encerrados, se puso ¿a dónde? En medio de ellos y les dijo ¿cómo? Paz a vosotros. Mire qué bonito. Todos tenemos miedo, ¿verdad? Hemos pasado por esa situación. Dígame, hermano. A la muerte. A la muerte, porque uno poco habla de la muerte, ¿verdad? Siempre piensa y cuando me muera, ¿qué va a pasar? O cómo me van a llevar, o a dónde voy a quedar, todo eso. Uno siempre tiene temor a la muerte, pero hay quienes le tienen temor excesivo. Había una señora que estaba bien enferma, con cáncer, ya para morir, y les decía a los hijos, por favor, cuando me muera, vayan a estarse 3 días conmigo allá al cementerio, porque yo le voy a tener miedo a los muertos, decía. Entonces... Era un miedo de ella. Era miedo de ella, sí, un correcto. Miedo bien... Ya llegaba a la fobia, ¿verdad? Más allá del temor, porque la muerte causa temor. Lo que menos hablamos es de nuestra muerte. Sí, correcto. Hablamos de que vamos a seguir, que vamos a todo.
menos de la muerte. También les voy a contar esto como con el permiso de mi esposo que está allá afuera, pero que él ya sabe. Mire, mi esposo es un hombre de campo, ¿va? Trabajador, él se subía a palos altísimos, él a milpa, el frijolares, culebras y todo. Pero ¿sabe a qué le tiene miedo hasta ahora? A los perros. Si mira que hay perros que va a pasar por donde hay perros, él evita pasar por esa zona. ¿Quizá alguna vez lo mordió uno por eso? No, no sé por qué, pero él siempre, y una vez se agarraron unos perros a pelear, y él, a pelear entre ellos, ¿verdad? Los perros, y él, ¿sabe? Se subió a una silla. Y cuando le anda teniendo miedo él a las cosas, ¿verdad? Entonces, de eso deduzco yo. Siempre hay algo a lo Que cual siempre hay algo que nos asusta, que nos da miedo. Y en el caso de algunos como yo, a casi a todos les tengo miedo, hermano. Yo le tengo miedo a las alturas. hasta la muerte. No, ya se la voy quitando. Pero o ver así para abajo, en las grandes alturas, a mí no me gusta. Sí. Así es que yo pienso que es de ir superando si se puede y si no comprender, porque hay quienes que una señora le tenía miedo a una rata, pero la mentada rata era plástica, pero siempre lloraba cuando la miraba. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Cómo superar el miedo y las fobias, verdad? Dice ahí, reconocerlo y aceptarlo como parte de la experiencia humana. O sea, lo primero, o sea, como venimos hablando, es normal los temores en nosotros y es de reconocer cuáles son nuestros temores. Eso es lo primero, dice. Para superarlos necesitamos en primer lugar reconocer cuáles son nuestros temores, ¿verdad? ¿Usted le tiene muy miedo a la muerte, hermana? Ya no. Decía una hermana que ella le tenía miedo, decía, ¿y por qué? Le decía yo, porque yo siento que duele, me dice, cuando uno está muriendo, me dice. Así decía ella, ¿verdad? Y así. Bueno, los hijos de Dios no tenemos que temerle a la muerte. ¿Por qué no debemos temerle a la muerte? Porque nuestra vida está asegurada ¿en quién? En nuestro Dios, en Cristo. Sabemos que la muerte en determinado momento nos va a llegar, ¿o no es cierto, hermano? La muerte en determinado momento nos va a llegar. Y claro, de repente se piensa, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si uno de mis hijos o mi esposo o mi esposa llegase a faltar? Uno puede pensar en todo eso, ¿verdad? Aunque a veces las cosas no estén por acontecer, no estén por suceder, pero uno las piensa, ¿verdad? Entonces hay que reconocer cuáles son nuestros temores y dice aquí, y aceptarlo como parte de la experiencia humana. O sea, es normal eso. Pero también es bien importante, ¿verdad? Saber de que estamos en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Dice la número 2. Exposición gradual al objeto temido. Es decir, en otras palabras, que poco a poco debemos de ir, ¿el qué? Como superando. Nunca se acuerda, ¿quiénes aprendieron a manejar bicicleta aquí? ¿Quiénes pueden manejar bicicleta? Usted no puede, hermano. De verdad. Le daba miedo. ¿Quién quién se acuerda cómo aprendieron a manejar bicicleta? ¿Verdad? Pero vea usted, ¿se superó el miedo que teníamos a caernos o no? Pero ¿cómo se superó eso? Poco a poco, ¿no es cierto? Hasta después, mira sin manos, decía uno, mira sin manos, ¿ves? Y después sin dientes, decía uno. Mira sin dientes, decía uno, ¿verdad? Pues sí, pero perdía poco a poco, es lo que está diciendo aquí, acercarnos lamentablemente al objeto animal temido. Por ejemplo, ¿le tiene miedo usted a las arañas? Así despacito, ¿verdad? Primero con un palito, ¿verdad? Y después agárrela y hasta dale así, güey, con ella, ¿verdad? O un sapo, por ejemplo, un sapo, ¿verdad? ¿Le tiene miedo a los sapos? ¿A las ranitas? ¿A los ratones? Sí, da miedo. Entonces, aquí dice que para superarlo hay que poco a poco ir haciéndose amigo de ellos. Haciéndose amigo de ellos, dice ahí, ¿verdad?
No, aquí dice que hay que ir poniéndonos y verlo racionalmente despacio. Observar que es un animal tan pequeño e inofensivo. Primero dice, hay que verlo en un dibujo, verlo a través de una pantalla y finalmente verlo ¿cómo? En vivo, autocontrolando el impulso de gritar o correr. Es en desensibilización sistemática, dice ahí, ¿verdad? Número 3, hablar del objeto temido con nuestros familiares, haciéndolo cada vez más naturalmente para ir tomando, ¿qué dice? Conciencia de lo inofensivo que es. El número 4, trabajar con mis pensamientos racionalmente, preparándome para la exposición en vivo con el objeto temido. Mire qué bonito cómo le explican ahí cómo debe usted superar sus temores. Y lo último, es importante que como padres debemos dar confianza y seguridad a nuestros hijos para evitar traumas. ¿En qué? Hay niños que le temen a la oscuridad, ¿verdad? Hay que enseñarles a que no deben de temer a la oscuridad, ¿verdad? Mire, no pasa nada, mire, apagamos la luz y no pasa nada, mire, tranquilo, ¿verdad? Es de enseñar todo eso. Bien, ¿algún comentario adicional, algo que más que quieran agregar o finalizamos? Dígame, hermana. Bueno, aunque le pida la ayuda a Dios, yo siento, hermano, que el temor, el miedo a las aguas, yo no lo he podido superar, hermano. Lo que es el temor a las alturas, tampoco no lo he podido superar, hermano. Difícilmente, yo les digo, puedo perder cualquier fortuna, pero yo no tengo valor de subirme a un avión, hermano. Entonces, hay cosas que están bien difíciles, ¿verdad? Pero hay que tener también conformidad en ellas para no también llegar a trastornarse en que yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Pero hay cosas que sí uno puede vencerlas, hermano, porque esos temores a animales así, hasta peligrosos, como a veces culebras, uno tiene que hacer la defensa, hermano. No puede dejar que una culebra entre a una casa o que le vaya a picar a alguien de la casa, ¿verdad? Eso, hermano, yo he tratado bueno, Dios me ha ayudado, me ha dado valor para varias cosas. Un tacuacín llegaba a matarme mis gallinitas y hermano, yo agarraba el machete y lo mataba. Yo lo hacía pedazos. ¿Usted no le tenía miedo? No le tenía miedo. Hay quienes que hasta la sangre le tienen miedo, ¿verdad? Pero no pueden sí matar un pollo porque dice, ay, ajá, no, yo le tengo miedo a la sangre. Eso de subirme a un caballo, cosas así. También. Yo las he vencido, o sea, son cosas, hermano, que pero eso de las alturas, yo lo que he hecho es pedirle a Dios la conformidad, porque ahí sí no puedo vencer esa situación, hermano. Bien. Pero sí, ¿verdad? Siempre tenemos nosotros la confianza en que tenemos un Dios que Él nos ayuda, lo guarda y también nos da la paciencia que debemos de tener. Gracias, hermano. Bien, la conclusión dice, la adversidad puede desencadenar miedo y ansiedad en nuestra vida. Sin embargo, segunda de Timoteo, capítulo 1:7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado, ¿el qué dice? Pónganse en pie, hermana. Dios no nos ha dado un espíritu de, ¿qué dice? De temor, un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Confiemos en Dios, sabiendo que su poder nos capacita para superar el miedo y vivir con valor y ¿qué más? Y confianza. Vaya, pasen las hermanas rapiditamente.